fue inmolado. Es el león de la tribu de Judá, quien venció la muerte para siempre. El que fue, quien es y quien vendrá. El que fue, quien es y quien vendrá. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Él es el Rey de gloria. Sentirte cerca y disfrutarte, Señor, en intimidad. Quiero vivir en tu habitación, quiero vivir en tu habitación, llenarme de ti, enciende el altar, aquí estoy. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Dice el pueblo. Cuando adoro, cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten su fuego y su poder en este lugar?
Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tu perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
No hay otro nombre por encima del nombre de Jesús. Y es en ese nombre que oramos para que podamos seguir adelante con esta transmisión. Queremos pedir disculpas a ustedes por los inconvenientes que se han presentado. Algo que sale realmente de nuestras manos. Estamos haciendo maromas, como decimos en Colombia, para poder llegar a ustedes el día de hoy. De todas maneras, le pedimos al Señor que disponga cada corazón para que esta palabra que sigue siendo predicada, esta ministración de estas 7 virtudes que debemos de añadir a la fe para que crezcamos espiritualmente, llegue a su corazón. Damos gracias a Dios por sus vidas, por su paciencia, por su amor, y pues le pedimos al Espíritu Santo que sea el que hable a través de mis labios, y que cada uno de ustedes sea esa tierra fértil para que este mensaje o esta semilla dé frutos al 100%. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad que nos vuelves a dar de servirte, de predicar tu palabra, de congregarnos, Señor. Gracias por las personas que están aquí presentes, Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados en vivo, por aquellos que se conectarán en diferido. Sabemos, Señor, de que esta herramienta que tú nos has dado, Señor, aunque a veces un poco difícil de manejar, es la manera como podemos extender tu reino, Señor, y te damos gracias por eso, bendito Dios. Te pido que pases carbón encendido por mis labios, mi Dios, y que no sea yo el que hable, que no sea mi sabiduría, que no sea mi conocimiento, sino que seas tú, Señor, el que a través de mis labios, de mi ser, seas el que hable a tu iglesia, a tu pueblo, que tanto amas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy contentos, a pesar de que nos quisimos ofuscar un poquito con el tema del internet. Estamos muy agradecidos, contentos, porque pues hace 8 días tuve la oportunidad de saludar a todas las mujeres, porque era el Día Internacional de la Mujer. No celebramos esos eventos comerciales con mucha frecuencia, pero bueno, no sobra con dar los saludos para que las personas se sientan honradas y se sientan bendecidas. Hoy no puedo hacer esa excepción, y a quien merece honra le doy honra, y es el cumpleaños de mi amada Ayuda Idónea. Quiero bendecirte, quiero darle las gracias a Dios por tu vida, por acompañarme en las buenas y en las no tan buenas. Pero aquí estamos agradecidos con el Señor, porque gracias a Él y gracias a ti estoy aquí. A pesar de las luchas, de las dificultades, aquí estamos, valientes, esforzados y valientes, como nos pide la palabra del Señor. Así de que no era un momento para lágrimas, por el contrario, era un momento de alegría. Pero ustedes saben cómo soy yo, saben que soy lloroncito, saben que soy una persona sensible, y pues eso no es debilidad. Antes, muchas veces, gracias, por el contrario, dice uno, eso es grandeza, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero que entremos en este tema, y precisamente hoy tiene que ver con estas situaciones que se presentan, ¿verdad? Entonces, para poner nuevamente en contexto este capítulo o estos versos que estamos leyendo, tenemos como base 2 de Pedro 1, del 5 al 11, donde creo que ya se lo deben de saber de tanto que se los he repetido, pero entonces hoy estamos poniendo diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio. Hoy vamos a hablar sobre el dominio propio,
Luego hablaremos de la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, ¿verdad? Dirán ustedes, oiga, pero se quedó en este tema. Sí, el Señor me dio unas instrucciones y esas instrucciones es que ahondemos en los temas, que no los veamos solo superficialmente, sino que hasta que no nos quede claro el concepto de lo que Dios quiere que hagamos y que hablemos, entonces no pasemos a otro tema, ¿verdad? Entonces, hoy entramos en el tercer paso o en la tercera virtud que se llama dominio propio, ¿verdad? Entonces, el conocimiento, como hablábamos, trae el peligro del envanecimiento y por ello debemos añadir dominio propio, porque tiene que ver con la templanza y esto significa actuar por principios bíblicos, de manera independiente de lo que sintamos o deseamos internamente. Amén. Entonces, muchas veces aquí lo que quiere decir es que hay gente que tiene conocimiento de la palabra o tiene conocimiento del Señor y se agrandan, ¿verdad? Eso es envanecerse. Envanecerse es creerse más que los demás, creerse más que el otro, creerse más que su hermano, o aún del que no conoce de la palabra o que no conoce a Jesús. Entonces es importante entender que debemos añadir dominio propio a este conocimiento, ¿verdad? Y volvemos a decir, esto es templanza, que significa actuar en los principios bíblicos o por los principios bíblicos de una manera y no de la manera que podamos estarnos sintiendo, ¿verdad? Hay situaciones en la vida, por eso pues ahorita de pronto el quebrantamiento, son situaciones que se están viviendo, pero que sé que el Señor me está permitiendo y el Señor me permitirá seguir a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, seguir declarando lo que dice la palabra. Y la palabra dice que somos sanos y pues yo creo que soy sano. Muy a pesar de las señales, de las situaciones que puedan ser evidentes, pero sabe, esta mañana mientras me duchaba, el Señor me hablaba algo y es que volvemos a hablar de que todos estos pasos para el crecimiento espiritual tienen como fundamento la fe, ¿verdad? O sea que a la fe le añadimos estas cosas. Y algo que el Señor me ha permitido entender es que al primero que ministran estos mensajes es a mí mismo, ¿verdad? Y entonces cuando yo veo, y otra cosa que me mostraba el Señor y me decía es que tal vez uno transmite un mensaje, ¿verdad? La gente te sigue porque tú eres seguidor de Cristo, ¿verdad? Y tal vez uno es un referente. Y por muchos años no había lo que está sucediendo hoy, en este momento en mi vida, que era la manifestación de las situaciones adversas, notables en la vida de uno. Pero es como de pronto la manera como afirmar más esos conceptos que por años he venido enseñando y que he venido viviendo, ¿verdad? Entonces, como quien dice, ahora es tiempo de que sea evidente de que lo que muchas veces has enseñado, lo que muchas veces has predicado, de que no importan las situaciones, porque muchas veces uno le dice a los hermanos, a las hermanas, uno les dice tranquilo, no te preocupes, por más de que las cosas estén al revés, tú tienes que creer, tú tienes que perseverar, tú tienes que seguir adelante. Y precisamente el Señor me ha venido enseñando eso en este tiempo, ¿verdad? Que es necesario uno muchas veces vivir las situaciones, que era lo que hablábamos en el conocimiento. Yo conozco lo que estoy viviendo, yo conozco lo que estoy experimentando y estoy conociendo a Jesús en esa faceta de ser ese soporte, de ser ese que a pesar de las situaciones me permite que mi fe sea aprobada, pero que no desfallezca, sino de que siga adelante a pesar de.
Entonces sí, hay momentos, hay situaciones en que uno se siente como que, y tal vez esos son cuando uno está experimentando las cosas y recibe, por ejemplo, ayer recibí un comentario de una persona que amo mucho y me dice, ¿usted se siente bien? Entonces yo le digo, sí, yo me siento bien. ¿Por qué? Es que no sé, siento que en su voz hay algo. Y le digo, o sea, le dije, no, yo estoy bien, estoy peleando la batalla de la fe, pero estoy bien. Entonces es como darle gracias a Dios de que me permite, a pesar de, seguir creyendo y seguir viviendo. Porque es que, volvemos a decirlo, es muy fácil cuando las cosas están bien. Es muy fácil cuando todo es color de rosa. Es muy fácil cuando todo fluye, ¿verdad? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, es cuando nosotros tenemos que perseverar. Esa palabra perseverar es lo que tal vez el Señor ha puesto en mi corazón. Persevera, cree. Y hay algo que siempre lo he dicho y a veces en mis tiempos de intimidad con el Señor digo, es no me dejes avergonzarme. O sea, sonaría como orgullo de parte mía, pero yo no lo hago por mí, yo lo hago por Él, porque yo predico su palabra y yo predico su verdad y yo soy un testimonio vivo de lo que dice la palabra y por eso hoy entiendo la instrucción de parte del Señor cuando hace 8 días me hablaba el Padre a través de un amado hermano en Cristo que es muy allegado a nosotros y al ministerio, donde me dice, pastor, yo no sé de dónde sale esto, usted sabe que yo no soy de andar diciendo ni soltando palabras, pero Dios me dice que le diga que escriba un libro. Y muchos de ustedes, los que saben, me conocen hace un tiempo, saben que es un pendiente que yo tengo. Es un pendiente que yo tengo, está entre el tintero. Tengo el título, pero todavía no he empezado a dar esos pasos de obediencia. Pero ahora que ya Dios me dijo que tengo que hacerlo, pues tendré que sacar el tiempo para poder empezar a escribirlo. Pero saben una cosa, ahorita entiendo que faltaba este capítulo, este capítulo que estoy viviendo, en el que tu fe es probada. Y así se llamará ese capítulo, ¿verdad? Perdónenme que me quebrante. Pero es que a veces no se sabe lo que se vive, lo que cuesta. Pero sé que le costó más a Cristo lo que hizo por nosotros. Entonces, por eso, no malinterpreten estas lágrimas. Estas lágrimas no son de queja, no son de tampoco para que sientan lástima. No es eso. Les habla un hombre que vive el Evangelio. Amén. Y que aún aquí en vivo, no tapo, no edito, no borro. Yo soy un libro abierto y yo me muestro como soy. Un hombre que ama a Jesús. Un hombre que, bueno, a los que no les ha dado el nombre del título del libro, hoy se lo recuerdo. Yo soy un testigo de Jesús. Así se llama mi libro. Y así lo escribiré. Y así algún día lo tendrán en sus manos y podrán ver lo que este hombre ha pasado desde el día que conoció a Cristo Jesús como su Señor hasta hoy. Y hasta el día en que Él decida llamarme a su presencia. Pero lo que sí les puedo decir es que estoy más convencido, estoy más fuerte, a pesar de que me parezco débil. Estoy siendo como el apóstol Pablo,
dice en la palabra, dice, diga el débil, fuerte soy. Y aquí lo estoy diciendo, yo lo estoy haciendo, porque aquí en medio de mi mensaje del día de hoy, les recordaré algo. Una cosa es creer, otra cosa es oír la palabra y otra es vivir la palabra. Y yo estoy aquí parado al frente de ustedes y siempre que me escuchan, siempre que hablamos, siempre que les predico, siempre que les hablo con amor, les hablo, gracias, les hablo con toda el corazón y les hablo con el ánimo de que entendamos de que el evangelio, de que el cristianismo no son estructuras, es un día a día, es un estilo de vida y ese estilo de vida tiene que ser transparente, tiene que ser sin tapujos, tiene que ser honesto, tiene que ser claro, no importa si estamos arriba, si estamos abajo, si estamos en las buenas, si estamos en las malas. Y por eso tal vez el quebrantamiento empezó al reconocer a mi esposa, porque tengo que decir que a veces me equivoco y no valoro esa ayuda idónea que me regaló el Señor. Pero hoy, con lágrimas, delante de esta cámara, delante de ustedes y delante de todos ustedes, quiero honrar a mi esposa por estos 31 años que llevamos de casados y por los que me aguantó también cuando no conocía a Jesús. Y aquí estamos. Y sé que, como le digo yo a ella, hermosa, vamos para adelante. Así como cuando un día me tocó decírtelo en medio de tu prueba, que te dije, vamos para adelante, vamos para el frente. Hoy, aquí, delante de todos ustedes, lo digo, vamos para el frente. Solamente les quiero decir, y no quiero que se vayan a sentir conmigo, ni se vayan a enojar conmigo, pero para ayudarme a que esto sea, por decirlo así, más llevadero, no me hagan sentir de que es tan evidente esto. Entonces, en sus oraciones, no anden diciendo que estoy enfermo, porque yo no estoy enfermo. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y que si es evidente, pues oren para que esos síntomas y esas cosas que son evidentes se vayan. Yo les garantizo, y yo sé que el Señor no me va a dejar en vergüenza, yo les garantizo que esto se va porque se va, porque yo sé que lo sé, que yo resisto al diablo y él tiene que huir de mí. Entonces yo solamente les digo, no me hagan sentir como que tienen, ¿cómo se dice esa palabra? Pesar, que me están viendo con pesar, que me están viendo con lástima. No, véanme con admiración, véanme como siempre he tratado de ser ese líder, que soy ejemplo, que soy un testigo de Jesús, que lo único que hace es vivir el día a día, para que ustedes también en medio de sus luchas, en medio de sus dificultades, también puedan conquistar. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que conquistar. Y me ha tocado en este tiempo, no lo puedo negar, simplemente estoy peleando la buena batalla de la fe. Lo que pasa es que esto no es de un día para otro. Lo que pasa es que esto no es fácil. Si fuera pues fácil, pues sería fácil, pero no es fácil. Y el tiempo, la duración de la pelea, no sé. En las guerras no sabemos, pueden durar un día, un mes, un año. Hay guerras que duran años. Bueno, yo solamente les estoy diciendo de que gané, porque es que no gané yo, ganó Cristo por mí. Y yo peleo mi batalla, yo peleo mi lucha desde ahí, desde la victoria que Cristo dio en la cruz. Entonces, me perdonan, no estaba dentro de mi programa hablar de esta manera, pero
se van dando las cosas y como les digo, soy un libro abierto, soy transparente y simplemente esto es un ejemplo de que Dios está con nosotros y que pase lo que pase, lo único que no podemos negar es nuestra fe y que tenemos que seguir creyendo porque es que la fe es certeza. Y es certeza y es convicción. La certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Estamos viendo otras cosas, pero yo estoy creyendo que es una realidad. Amén. Entonces, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y lo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Entonces, la templanza es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, permite controlar los vicios, permite controlar los impulsos, muchas veces hasta los sentimientos. Nos permite tener ese control sobre las seducciones de los deseos, ¿verdad? De los placeres, de los instintos. Entonces, la templanza requiere un buen juicio, requiere prudencia, requiere discernimiento, requiere precaución y requiere sabiduría. Amén. La templanza es un valor que permite al individuo tener dominio y control sobre sus actos. ¿Sí? Fíjese que hoy me permite el Señor predicar sobre una de mis grandes debilidades. Debilidades. ¿Sí? Yo tengo que reconocerlo. Hay momentos en que me falta dominio propio. Hay momentos, y no es que esté en pecado, no es que sea una persona que ceda a la tentación, ni mucho de eso, no. Tal vez es en mis reacciones. Tal vez es cuando no veo las cosas que se den como son, entonces de pronto soy impaciente y reacciono de una manera que no es correcta, que me falta controlarme, que me falta de pronto dominio propio, y por eso le doy las gracias a Dios porque estoy siendo ministrado por ello, y necesito templanza, y necesito dominio propio, necesito seguir creciendo. ¿Quién dijo que uno nace ya grande? Uno va creciendo, y muchas veces tiene que pasar por estas dificultades, por estas cosas, para que el Señor te haga entender que está trabajando en ti, y que tú te puedes corregir, que tú puedes cambiar, que tú puedes ver su gloria. A pesar de, cuando tú ves estas dificultades, uno dice, bueno, lo importante es el ánimo que uno tiene. Lo importante es saber en dónde está puesta tu mirada, ¿verdad? Y así es como salimos adelante. ¿De qué me sirve? Y sabes una cosa, tal vez a veces, como les decía en esta mañana, el Señor me hablaba y me decía, tal vez la gente no creyó o no cree lo que tú les explicabas o lo que tú les dabas de testimonio, de que mira, el Señor hizo esto en mí. Ahora tal vez la gente tiene que ver de que es algo que es evidente y que va a desaparecer. Porque así como vino se va. Así lo declaro, así lo creo, que así como vino se va. Porque Dios no miente. Y yo creo que Dios no miente, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Señor permite, y no es para que la gente ponga la mirada en nosotros, ¿sí? Porque la mirada tiene que estar puesta en el Señor. Pero sí, a veces la gente necesita este tipo de situaciones para ver que es verdad. Para ver la actitud de un hombre de Dios. De cómo a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, no se desfallece, no se quebranta uno. Y les decía la semana pasada, creo, que me ha ministrado mucho Job.
Antes uno había leído el libro y sabía la historia, ¿verdad? Sabía la historia, pero ahora, cuando tú vives, cuando tú experimentas, ¿sí? Entonces uno entiende por qué Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que la templanza es un valor que permite al individuo tener dominio y control sobre sus actos, logrando mantener el equilibrio a través del disfrute de las cosas buenas sin caer en el exceso, ya que se puede transformar en un daño. Por ejemplo, el alcohol, la comida o el sexo, que pueden ser peligrosos si se deja a un lado la templanza. Amén. Entonces, es el predominio, la templanza es el predominio de los principios bíblicos sobre los sentimientos. ¿Sí? Aún en esta situación, mis sentimientos tal vez afloran. ¿Sí? Se expresan mis sentimientos. Pero mi fe, mi carácter, me hacen creer y me hacen entender de que estoy peleando la buena batalla de la fe, de que voy a avanzar, de que a pesar de que estoy, como dice también la palabra, dice que estoy, ¿cómo es que dice? Caído pero no derrotado. Hay una canción, hay una alabanza y de hecho hay una escritura, no sé exactamente cuál es el verso, en que a veces hemos cantado esa canción que dice estoy caído pero no destruido. ¿Sí? Ojalá pudiéramos encontrar esa alabanza o ese versículo en donde sí, hay momentos de debilidad, hay momentos de prueba, hay momentos de proceso, pero la vida continúa y uno tiene que seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe, ¿verdad? Entonces, el predominio de los principios bíblicos, en este caso, la fe es la certeza, vuelvo y repito, de lo que creemos, la convicción de lo que no nos ve. Segunda de Corintios 4:9. Segunda de Corintios 4, del 8 al 10. Y les doy gracias a Dios por esto. Mire lo que dice aquí, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y qué más dice? Llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Gracias por ayudarme con este versículo que necesitaba para que yo mismo me anime y para mostrarles a ustedes. Hombre, sí, yo no estoy diciendo, nunca he negado que estoy luchando, que estoy pasando por una situación y aquí habla del cuerpo. El cuerpo, llevando en el cuerpo. Siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y mire lo que dice, para que se manifiesten nuestros cuerpos. ¿Y dónde estoy batallando? En mi cuerpo. Pero sé que estoy firme y estoy creyendo que los principios bíblicos están por encima de las circunstancias y están por encima en algunos momentos de mis sentimientos. Amén. Entonces a veces queremos actuar inadecuadamente o mentir. Es decir, que la carne quiere actuar. Pero los principios bíblicos lo rechazan porque las cosas del Espíritu están sobre la carne, sobre las cosas de la carne, ¿verdad? Eso lo dice Romanos 8:5, porque las cosas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero las que son del Espíritu son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, fíjate, en ocasiones pasa eso. A veces batallo con esas situaciones, ¿no? De que para quedar bien hay que decir una mentira. No, señor. No, señora.
no hay que decir mentiras, ni para bien ni para mal, ¿verdad? Y hay gente que no diga que tal cosa. El solo ejemplo, diga que no estoy. Diga que no estoy. O no conteste, no conteste. Cuando usted sabe que tiene una deuda, no conteste. Me van a cobrar. Conteste y diga, no tengo ahorita, voy a pagar cuando tenga. Fácil, ¿verdad? Sí, así de sencillo es. Entonces, fíjate, son cositas, son principios bíblicos que nos ayudan a seguir adelante, ¿verdad? Dice que el conocimiento de la palabra de Dios nos va a dar el parámetro para tener dominio propio. Una persona sin conocimiento de Dios y su palabra no podrá ejercerlo en su vida. ¿Por qué la gente, en la manera como trabajamos, en la manera como vivimos, es como nosotros seguimos adelante, ¿verdad? Aunque añadimos a la fe virtud y a la virtud conocimiento, el conocimiento trae el peligro del envanecimiento, como ya lo había dicho. Y por eso significa, como lo mencioné, que tenemos que actuar por principios de manera independiente de lo que sintamos o deseemos internamente. Amén. Vaya conmigo a Santiago 1, del 21 al 24. Santiago 1, del 21 al 24. Y les recuerdo a mis amados que están también haciendo fuerza ya con nosotros al otro lado, que las fallas que tenemos es porque estamos limitados con una señal de un celular, ya que no tenemos el Wi-Fi. Entonces, estoy avanzando para tratar de lograr cerrar esta idea y de poder cumplirle al Señor y cumplirles a cada uno de ustedes. Amén. Entonces, Santiago 1 del 24 al 25, del 21 al 24, perdón. Santiago 1 del 21 al 24, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ojo a lo que les estaba diciendo hace un rato. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Amén. Entonces, la persona que no la hace la palabra, ¿sí?, no afirma su identidad. Ustedes me escuchan, ustedes escuchan mis declaraciones, es porque sé quién soy, es porque sé quién vive en mí, ¿verdad? Y entonces yo sé quién soy y no quién era. ¿Sí? ¿Quién soy y no quién era? Entonces la persona conocedora y hacedora de la palabra construye en sí mismo un carácter de dominio propio. Construye en sí mismo un carácter de dominio propio. O sea, esto se trabaja. Usted tiene que reconocer sus errores. Usted tiene que reconocer sus debilidades. Usted tiene que saber que en Cristo es perfecto, pero no tenemos que estar desconociendo que en la carne somos imperfectos. El alma nuestra está siendo transformada día con día. Todos los días estamos en ese trabajo, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo que esto se trabaja, ¿verdad? Y no lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿verdad? Lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es el predominio de los principios bíblicos sobre los sentimientos.
Vuelvo e insisto eso. Usted quiere vivir una vida agradable a Dios, tenga fe, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero además de eso, de esa fe, añádele conocimiento, añádale virtud, añádale dominio propio, ¿verdad? Trabaje. Y que ese trabajo sea aplicar la Biblia, la palabra que usted está aprendiendo, la palabra que conoce hace años, la palabra que le están ayudando a entender. Yo he visto pastores, y yo le doy gracias a Dios porque digo, gracias Señor porque no soy el único. Pastores que uno escucha decir, estuve equivocado 20 años, estuve predicando mensajes equivocados y le pido perdón a Dios y le pido perdón a las personas que tal vez malinstruí o a las personas que herí de pronto con ciertos mensajes, ¿verdad? Pero lo importante es entender que en esa nueva etapa que el Señor nos ha permitido vivir o nos está permitiendo vivir, cabe el corregir, cabe el pedir perdón, cabe el volver a empezar, cabe el hacer esa pausa en ese borrón y cuenta nueva, dicen por ahí, ¿verdad? Porque hay tiempo, se está cortando, cada vez es más limitado, pero hay tiempo de que si somos parte de ese remanente, si somos parte de ese pueblo escogido por Dios, de esos escogidos por Dios, podemos hacer esos ajustes que tenemos que hacer. Y especialmente en nuestro carácter, especialmente en nuestra vida, especialmente en lo que tenemos que hacer a diario, ¿verdad? A veces pensamos de que los errores son lo que marcan la vida de una persona. No. Acordémonos que es la gracia lo que marca la vida de las personas. Es Cristo el que cambia a la gente. Y nosotros tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros. Amén. Entonces, el predominio de los principios bíblicos sobre los sentimientos es lo que tenemos que lograr y buscar nosotros. No se trata, ojo con esta expresión, esto no se trata tampoco de autocontrol. ¿Sí? Es que uno tiene que autocontrolarse. No, póngale cuidado cómo se llama esto. Esto se llama Cristocontrol. Amén. No en nuestras propias fuerzas, sino dejar que el Espíritu Santo nos ayude y que Cristo sea el que controle nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hay ejemplos como el ser justicieros del camino. A veces queremos actuar inadecuadamente, a veces respondiendo a una ofensa o mintiendo por temor, ¿sí? Es decir, que la carne quiere actuar, pero los principios bíblicos sembrados en nuestro espíritu rechazan esos malos hábitos, por decirlo de alguna manera. ¿Sabe por qué? Porque las cosas del espíritu deben estar sobre las cosas de la carne. Pero ¿sabe otra cosa? Eso lo decidimos cada uno de nosotros. ¿Sí? Son decisiones. Nosotros vivimos de decisiones y hay una decisión muy especial que es cuando tú decides vivir para Cristo. Es más, cambio eso. Uno no decide vivir para Cristo. Uno tiene que decidir morir y que Cristo viva en nosotros. Amén. Entonces, cuando tú decides eso, ay, sí que es complejo. Ay, sí que es difícil, ¿verdad? Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, es el predominio de los principios bíblicos sobre los sentimientos, como lo digo. El dominio propio tiene que ver con el carácter de la persona que se debe ir aproximando al carácter del Señor Jesús. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. Amén. No me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? ¿Cuánta gente? Y yo escucho personas que a veces me sorprendo porque casi que a diario
converso y camino con ellas, y cuando yo escucho que predomina el alma, que predomina la carne y no predomina el espíritu, entonces digo uno, esa plática se perdió, diciéndolo de una manera figurada y de una manera jocosa, ¿verdad? Porque uno quiere ver que, así como Jesús, el Padre, quiere ver en nosotros el avance, ¿sí? Cuando en algún momento tú estés pastoreando y estés viendo que la gente que tú ministras, la gente que está saliendo de tus lomos, tú no ves ese avance, tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Será que soy yo? ¿Será que es la palabra que yo estoy, o será que es mi testimonio lo que está haciendo que la cosa sea diferente, o que sea lenta, o que no se estén dando las cosas? No, eso es una decisión de cada uno. La palabra está siendo predicada. La palabra, los principios bíblicos están siendo predicados. Es tú que decides qué haces con ellos. Si dejas que ellos dominen tu vida, que ellos sean los que alineen tu vida, o si son tus emociones, o si son tus sentimientos, o si son simplemente las influencias de la carne, las influencias del mundo, las emociones, como vuelvo y repito. Ahorita las expresé, pero ellas no me dominan. Ellas son parte de mi ser, soy un ser humano y tengo emociones. Pero yo no me voy a sentar nunca a llorarles y decirles, ¿saben qué? Dejo el ministerio porque es que me siento mal, porque escuchan que mi lengua se me arrastra y que estoy haciendo mal. No, eso no va a pasar. El día que yo no pueda hablar más, sacaré letreros. No sé qué haré, pero de que sigo predicando, sigo predicando. Así sea escribiendo, así sea, no sé cómo, pero lo que yo sé es que seguimos adelante. Lo que yo sé es que mis emociones están sujetas a los principios bíblicos. Mis emociones, mi circunstancia, mi cuerpo está sujeto a la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que seguir adelante creyendo que eso es así. Debemos sujetar los hábitos o los vicios a los que les hemos dado vida durante años en la carne, desde la vieja manera de vivir. Entonces tenemos que sujetarlos. ¿Por qué? Porque esto no tiene control ahora en nuestra vida. Se los he dicho, en algún momento tomé trago. En algún momento fui un hombre, hasta fumé. No de pronto, no fui de esos fumadores empedernidos, pero fumé, tomé trago. En algún momento murmuré. En algún momento posiblemente tuve frutos de amargura. De pronto en algún momento mi vocabulario no era el más adecuado. De pronto se le chispoteaba no de vez en cuando, sino muy seguido. ¿Verdad? Cosas que no. De pronto se hablaban cosas de doble sentido. De pronto en ocasiones se sale una mala cara o se sale una mala expresión, ¿verdad? Pero todo eso tiene que ser sujeto. Todo eso tiene que ser dominado por el Espíritu. Y eso lo decidimos nosotros. Si nosotros, acuérdate, es algo que le enseño a la gente cuando se habla del perdón. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Tú decides perdonar. Y si tú decides perdonar, lo puedes hacer con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. No es que sientas o no sientas. Y cuando tú sientes más rabia, sientes más cosas y más argumentos, no vas a poder perdonar. Pero cuando decides, lo haces, ¿verdad? Obviamente, vuelvo y repito, con la ayuda del Espíritu Santo. Con esa decisión basada en el conocimiento de quienes somos ahora, recordemos esa parte, o sea, de la identidad nuestra ahora, no de nuestra pasada manera de vivir ni de nuestra vieja creación, sino de nuestra nueva identidad como ¿qué? Como hijos de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a fortalecer en nuestro espíritu y podremos despojarnos de esos malos hábitos, de esos vicios. Siempre debe existir concordancia entre espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para lograr total templanza
o dominio propio. Esto es una combinación de espíritu, alma y cuerpo. El enemigo anda buscando a quien devorar. El enemigo, si no te ataca en las emociones, te ataca en el cuerpo. Y puede que te ataque en el cuerpo y en las emociones. Y tú verás, ¿ah? Tú verás a quién le crees. Si le crees al enemigo que te está poniendo la lengua enredada, o le crees a Dios. Amén. ¿Ah? Y los demás son testigos. Dicen, véalo, diciendo que está sano y véalo. Allá ellos, yo creo. Y sigo declarando y sigo creyendo. Y el día que se me vuelva a ir esto en el nombre de Jesús, porque creo que así es, porque creo que el Señor no hace las obras a medias. Dios hace las cosas completas, ¿verdad? Y yo creo que Dios ya lo hizo. Y por eso lo declaro, y por eso lo creo, y por eso lo grito a los cuatro vientos. Mire lo que dice Proverbios 16:32. Gloria a Dios. Mejor es el que tarda en airarse, o sea que esto es tener dominio propio. Ay, 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 por ahí me miran y me hacen caritas. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Verdad? Mira lo que dice aquí. El que enseñorea de su espíritu, o sea que tiene dominio propio, o aquel que tiene ese Cristo control. ¿Sí? Ese es el que tiene ese dominio propio, ¿verdad? Que el que toma una ciudad. Cuentan, hay una historia y cuentan, ¿verdad? De que Alejandro el Grande conquistó casi todo el mundo conocido en el siglo IV antes de Cristo. ¿Ya? Y se recuerda como un gran conquistador, pero ¿sabe? Él murió a los 33 años sin poder conquistar su vida como resultado del vicio del alcohol. Alejandro el Grande, ¿verdad? Era un gran conquistador, pero y a los 33 años no pudo terminar de ver todo el plan que Dios tenía con él. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Aquí habla uno que yo conozco. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si esto que estoy viviendo, si esto que estoy experimentando es un dolor de parto para que ustedes crezcan, pues así como una buena madre se aguanta, se sufren esos dolores de parto, ¿verdad? Y por eso les digo, el Señor esta mañana me ponía eso, es que tal vez ha sido dicho, ha sido testificado de cierta manera, pero como nunca vieron que fue cierto, entonces como que pronto está en entredicho. Pero ahorita que es evidente, y cuando vuelva y se vaya, entonces van a decir, gloria a Dios, era verdad, era cierto, que sí se pueden ganar sí se puede vivir en victoria, y que sí se ganan, peleando las batallas de la fe, se ganan. Hay un decir que me escuchan muchas veces, sin luchas no hay victorias. Y ahorita estoy en una lucha, estoy peleando una buena batalla de la fe. Y la gloria sea para Dios porque sé que con esta fe, añadiéndole virtud, añadiéndole conocimiento, añadiéndole dominio propio, entonces se testificará de que las cosas son como dice la palabra. Amén. Entonces mire lo que dice aquí. El dominio propio no significa suprimir las emociones. Era lo que les estaba diciendo yo ahorita. Porque ellas salen constantemente de nosotros mismos. Lo experimentamos unos minutos atrás. Salieron emociones,
pero ellas no me dominan. Ellas no son los que manejan mi corazón, ellas no son los que manejan las situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Tenemos que controlarlas y tenemos que ponerles un límite. ¿Sí? No hay que decir, hay gente que dice, y he escuchado que hay cristianos que enseñan o que se les dice, no, usted no llore. ¿Cómo que no? Si es un ser humano, suelte, desembuche. Suelte el dolor. No, es que usted tiene que tener dominio propio, es que usted tiene que tener valentía, usted no tiene que... No. Usted tiene que soltar, dejar que sus emociones fluyan, pero que no lo controlen. ¿Amén? Sí. Usted en algún momento puede sentirse triste. ¿Sí? En algún momento usted puede sentirse triste, pero no deprimido. ¿Sí? Por eso fíjese el versículo que les dije. Estás, ¿cómo se dice? Caído, pero no derrotado. ¿Verdad? Entonces dice, hay que ponerle límites a esas emociones. Debemos conocernos y debemos reconocer qué emociones nos perjudican. ¿Sí? ¿A través de qué? Del espejo de la palabra. Y una vez que esas emociones sean identificadas, tenemos que irlas quitando poco a poco de nuestra vida. ¿Sí? Y poco a poco hay que irlas sacando de nuestra vida. Pero ese poco a poco tiene que ser aceleradito. No es de que usted se quede 30 años tratando de cambiar un hábito. ¿Verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo eso es rapidito. ¿Verdad? Entonces, no podemos evitar que surjan problemas. No podemos evitar que surjan dificultades. No podemos evitar que las personas en ocasiones nos ofendan. No podemos evitar que, como vuelvo y repito, se presentan estas situaciones como las que estamos evidenciando, ¿verdad? Pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. ¿Sí? Las situaciones, los problemas, las circunstancias van a venir. Esta es en cómo reaccionamos frente a ellas. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, una cosa son los dones y otra muy diferente es el carácter. ¿Sí? Una persona con dones y sin dominio propio puede hacer mucho daño. ¿Sí? Una persona con dones, pero sin carácter, puede hacer mucho daño. Y eso sí que es peligroso, especialmente en nosotros. En nosotros las personas que el Señor nos da la oportunidad de liderar, que nos da de ser testimonio, de que seamos referentes en cuanto a la fe, pero siempre con la mirada puesta en Jesús. Cosa que siempre le digo a la gente, no soy yo, usted no piense que es por mí, no, es Cristo en usted. La obra que Cristo usted ha permitido que haga en su vida es lo que ha ido cambiando. Su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de sentir. Y que sí, que uno les da ejemplo, que uno es testimonio, y que así como lo digo, que uno es testigo de Jesús, sí, sirve. Pero no quiere decir que ese sea el todo que usted tiene que estar, ¿cómo se dice? Siguiendo. Amén. Entonces, recordemos que el dominio propio es ya no actuar basados en nuestras emociones y sentimientos, sino de acuerdo al conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hay emociones como la amargura, hay emociones como la falta de perdón, hay emociones como el enojo, la gritería, el mal genio, y todo eso no puede dominarnos. Lo tenemos que controlar. ¿Ya? ¿Y cómo lo controlamos? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa ayuda del Espíritu Santo en este caso?
Es parte del fruto. ¿Cómo se llama? Dominio propio. Eso es lo que estamos aprendiendo en este día. Es con el dominio propio que ejercemos el no actuar basados en nuestras emociones y sentimientos, sino de acuerdo al conocimiento de la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11, así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber situaciones. ¿Cuáles? Creo que no soy el único que está viendo uno por ahí el internet y le salen por ahí cositas que uno no debe estar mirando, sino que inmediatamente tiene que, como se dice, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. ¿Verdad? Porque si uno se pone a jugar con ellas, pues entonces ahí no tiene dominio propio. Entonces son cositas que tal vez el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Una manifestación del Espíritu Santo es el dominio propio. Y con su ayuda y nuestra decisión de añadirla a la fe, la virtud y el conocimiento se incrementará ayudando a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Pedro escribe que el dominio propio o la templanza debe ser evidente en la vida de alguien que pone toda la diligencia para agregar virtud a su fe, conocimiento a la virtud y dominio propio al conocimiento. Entonces, resumiendo, como lo hemos venido haciendo, en 2 de Pedro 1 del 5 al 11 está este verso base, que es en el que hemos estado trabajando, ¿verdad? Y aquí Pablo describe cuál es el fruto del Espíritu, que es el que menciona el dominio propio, que está en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Verdad? Ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿Está el dominio propio solamente suprimiendo los vicios y las tendencias en nuestra naturaleza que sabemos que son pecado? Es obvio que el dominio propio del que se habla aquí no es algo que una persona pueda ni deba lograr por sí misma. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo, no es autocontrol, es Cristo control. ¿Sí? Tampoco es algo en el nivel de abstenerse a cosas exteriores. El dominio propio que Pedro describe nos lleva al temor de Dios. Tú actúas o dejas de actuar por temor a Dios. Y aquí me acuerdo de muchas enseñanzas que hemos dado. El temor de Dios no es miedo, es que me va a castigar, es que me va a ir mal. No, el temor a Dios es amor reverente. Tú no quieres ofender a Dios porque lo amas. ¿Sí? Yo no le pongo los cachos a mi esposa no porque tenga miedo de que me pille, no, porque la amo. Y vaya donde vaya, el tiempo que sea, jamás se pasará por mi cabeza fallarle a ella. Por temor a Dios. Porque amo a Dios. Y porque amo a Dios, le amo a ella. ¿Sí? Entonces, fíjate que son cosas, son situaciones que en el mundo experimentamos y simplemente el temor a Dios nos ayuda a actuar consecuentemente, a pesar de las tentaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de que muchas veces hay justificaciones para tener acceso a hacer ciertas cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Pero que por el temor a Dios, entonces uno actúa de esa manera. Uno tiene dominio propio y no entra, no cae en esa tentación. Amén. Entonces, el dominio propio que Pedro describe nos lleva al temor a Dios, a una vida ante el rostro de Dios,
O sea que cuando viene la tentación, cuando viene la circunstancia, cuando viene la prueba, entonces nosotros tenemos que ir delante del trono del Señor. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lo hacemos individualmente, lo hacemos como cuerpo, como grupo, como iglesia, ¿verdad? Pues nos acercamos al trono de la gracia, ¿verdad? Y entonces ahí es donde buscamos el rostro del Señor. En el antiguo pacto ya se nos había dado un sabio consejo respecto a una vida de confianza en el Señor, ¿verdad? El Espíritu nos quiere guiar ahora en el camino que Jesús abrió. Un camino completamente libre del pecado para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No hacer nuestra propia voluntad. Y a seguir este camino se vuelve natural que ya no confiemos en nuestras propias intuiciones o ideas. ¿Sí? A veces pensamos que no las sabemos todas y pensamos que las cosas son lógicas. No, a veces Dios te hace hacer cosas ilógicas. A veces te hace hacer cosas que, como por ejemplo, predicar con esta lengua así como está. Eso es algo ilógico. ¿Ah? No, y no me voy a callar y no voy a parar, ¿verdad? ¿Cuánta gente diría, no, pero el pastor no debería? Y yo digo, yo sigo hasta que Dios me diga lo contrario. Y entonces eso es fe, eso es autoridad, eso es creer que así se vean las cosas al revés, pues uno sabe que quién está con uno y qué es lo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces no son mis propias intuiciones ni mis propias ideas, es lo que Dios le anima a uno a través de la fe a hacer. Jesús mismo tenía un oído de discípulo que fue despertado mañana tras mañana por Dios mismo. Entonces, por eso es que yo le doy gracias a Dios cuando veo que nosotros nos levantamos mañana tras mañana como discípulos del Señor, ¿verdad? Él fue el que nos dio el ejemplo. Él era el que iba y buscaba todos los días el rostro de su Padre. Amén. Entonces, Jesús mismo tenía, como el Espíritu obra realmente en nosotros, el dominio propio de tal manera que el temor divino es el que hace, el que decide nuestros pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué es lo que nos ayuda a decidir nuestros pensamientos, palabras y acciones? El temor divino. El temerle a Dios, el amar a Dios. Ese temor reverente, no miedo, sino temor reverente. Y ese tipo de dominio propio le cierra la puerta a lo que proviene de la carne y a lo que proviene del alma. Amén. Tanto la nuestra como la de los demás. Mire eso. Tanto la nuestra como la de los demás. A veces la gente te trata de meter ideas que no. ¿Sí? O te tratan de opacar. En vez de ayudar, en vez de animar, tratan de... ¿Sí? Y entonces donde tú tienes que decir, no. Yo soy seguidor de la palabra y yo aplico la palabra en mi vida, ¿verdad? Entonces nuestras palabras y nuestras acciones están basadas en, nuestras decisiones son en base al temor divino, ¿verdad? Entonces, dice aquí, no solo pone fin a las malas acciones, sino que también a nuestras propias acciones que a menudo son en realidad buenas intenciones. ¿Sí? Hay gente muy, ¿se acuerdan cómo es? Hay gente muy bien intencionada, pero mal fundamentada. ¿Y cuál debe estar nuestro fundamento? Cristo. Y Cristo es la palabra, el verbo hecho carne, ¿verdad? La vitalidad espiritual va a permitir que crezcamos, ¿sí? Las personas sanas crecen y se desarrollan, ¿verdad? Las personas sanas crecen y se desarrollan. Entonces, tenemos ese ejemplo
de esos 7 pasos, que es lo que estamos viendo. Y con estos 7 pasos sabemos que vamos a crecer en nuestro carácter y en nuestro desarrollo espiritual. Estos primeros 4 pasos van a evidenciar la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando entremos a los últimos 3 pasos, estos nos van a enseñar la forma como debemos trabajar con ese fruto y administrarlo. Amén. Entonces, como conclusión es, el dominio propio nos lleva a basarnos en los principios. No en las emociones, no en las circunstancias, no en los sentimientos, no en nada diferente a no en los consejos de otros bien intencionados, sino en la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que añadirle dominio propio a la virtud y al conocimiento. Y recordemos que todos estos virtudes, estos pasos adicionales que le ponemos a la fe, lo tenemos que hacer con humildad. Lo tenemos que hacer con amor y lo tenemos que hacer con temor a Dios. Un temor no de miedo, vuelvo e insisto, sino con un temor reverente a nuestro Padre Celestial. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este día especial, Señor, en el que hemos logrado, hemos vencido, Señor, estas dificultades, estos tropiezos, estas situaciones que en momentos pues nos quieren incomodar y nos quieren estorbar. Pero te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas un paso más, una virtud más, que es el dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese dominio propio. Ayúdanos, Señor, a cada vez más, Señor, confiar en tus promesas, en tu palabra, pero sobre todo a vivir en esa herencia que ya tú nos dejaste, Señor, después de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Ese nuevo pacto, Señor, en el que hoy vivimos, Padre Santo. Yo te doy gracias, mi Dios, por la generosidad de tu iglesia. Te doy gracias, Señor, porque a través de ella, a través de la unión, Señor, que logramos tener, tanto en nuestra fe, en nuestro espíritu, en nuestros aportes, Señor, podemos seguir avanzando en las diferentes asignaciones que tú nos has hecho, Señor. Y yo te doy gracias por cada corazón generoso, Señor. Te doy gracias por la provisión que les das, por el trabajo que das, Señor, por los recursos que nos das a cada uno, mi Dios, para que podamos seguir siendo de bendición, poder seguir siendo canales de bendición para que tu obra continúe. Tú no necesitas de nuestras finanzas, pero nosotros entendemos que debemos honrarte a ti con todos nuestros bienes, con todo lo que tú nos das, Señor, para que poniéndolas en el lugar correcto y a trabajar en los lugares a donde tú nos indicas, es como cumplimos con ese propósito eterno y con esa misión que nos has encargado a cada uno de nosotros, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, y te doy gracias por estos tiempos, Señor. Estos tiempos en que nos gozamos, estos tiempos en los que nos dejamos ver como somos, Señor. Somos hombres y mujeres entregados a ti, sometidos a ti y que dependemos de ti, Señor amado. Te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas. Yo declaro, Señor, una semana en victoria, una semana llena de la gracia y del favor de Dios. Y te pido, Señor, que les bendigas. Y yo, ¿cómo se dice? Imparto la bendición sacerdotal y lo haré declarando que el Señor te bendiga y te guarde, iglesia, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te llene de su paz. Y en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos retiramos, Señor, nos despedimos y nos vamos a celebrar. Amén.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz semana para todos.